Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar a subir un poquito la montaña. No digo que subamos toda la montaña hoy, vamos a hacer base al pie de la montaña y bueno, vamos a comenzar con sistemas operativos. Bueno, acá estamos viendo la terminal de mi Linux. Podemos ver la versión de mi Linux. Es una versión del kernel 2.6.32, haciendo referencia a los 32 bits, o sea que es un Linux de 32 bits. Esta es la terminal, nosotros nos vamos a manejar con la terminal, con línea de comando, así que bueno, se van a tener que familiarizar con los comandos de Linux. Este es un comando de Linux, clear, limpio la pantalla, y un comando interesante para ver, que siempre vamos a estar ejecutando, es el ps. ¿Sí? Fíjense que el ps nos da información y algo importante acá es la columna PID, Process ID, es el identificador único del proceso bash en este caso. El bash es el proceso del sistema operativo que cumple brindarle al usuario un entorno de ejecución de aplicaciones. Es una función del sistema operativo. Una de las tantas funciones que tiene un sistema operativo es brindarle al usuario un entorno de ejecución para sus aplicaciones, para que pueda ejecutar sus aplicaciones. En este caso el entorno es línea de comando, es más duro, quizás la mayoría no está acostumbrado, pero bueno, nosotros en sistemas operativos vamos a usar la línea de comando, ¿sí? Por ejemplo, PS, que nos muestra, repito, 4 columnas en este caso, una columna que nos muestra el identificador único del proceso, una columna que nos muestra la terminal virtual del proceso, otra columna que nos muestra el tiempo acumulado de ejecución del proceso y el nombre del proceso, el nombre del comando, cmd command. En este caso tenemos dos procesos en esta sesión de este usuario y un proceso es el bash y el otro proceso casualmente es el que acabamos de ejecutar, ¿sí? Entonces el bash tiene un número que es 2516 en este caso y el proceso PS tenía el número identificador 2624. Bien, luego tenemos el formato largo del PS, ¿sí? Ahí está, nos brinda mayor información. Por ejemplo, nosotros nos vamos a concentrar no en todas las columnas por ahora, sino que nos vamos a concentrar en la columna Process ID y Parent Process ID y en la columna CMD. Por ahora nos vamos a concentrar en esas columnas, ¿sí? Fíjense que en la clase anterior, en proceso 01, hablábamos mostrábamos la relación que había entre los procesos, ¿sí? Y que formaban una estructura jerárquica de procesos con una relación padre-hijo. En la clase anterior, en el proceso 01, nosotros veíamos un árbol jerárquico de procesos donde había una relación de procesos que nosotros llamamos, y que comúnmente se llama en sistemas operativos, una relación de padre-hijo, ¿no? Bueno, acá vemos estos numeritos nos van a servir si queremos construir el árbol a partir del proceso bash, por supuesto, porque bash es uno de los tantos procesos que ejecuta el sistema operativo. Entonces, acá tenemos, fíjense que el process ID del proceso bash es el 2516 y el 2516 es el padre del 2627, ¿sí? Entonces, esta columna nos indica el process ID del proceso y esta columna nos indica el PID del proceso padre, o sea, qué proceso creó al proceso PS, al 2516. ¿Y cuál es el 2516? El process, el bash, ¿sí? Es el process ID del bash. Quiere decir que si nosotros vamos a hacer este árbol de proceso, tendríamos el bash como padre y el PS como hijo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, una gran utilidad de Linux es el manual, ¿sí?
Entonces con el comando man ustedes pueden acceder al manual. En este caso quiero acceder a la parte del manual del comando ps. ¿Sí? Fíjense que el manual es un gran libro, donde podemos obtener mucha información. Pero en este caso no vamos a leer todo el manual del PS, que es bastante largo, sino que vamos a buscar algo de interés. Zombie, por ejemplo. Bueno, acá estamos viendo los códigos de estados de procesos en Linux. No los vamos a ver todos, vamos a ver estos, charlar un poquito de estos y hacer la relación entre estos, digamos, estados de procesos en Linux y la teoría. Por ejemplo, el estado dormido ininterrumpible, usualmente entrada-salida, usualmente entrada-salida. Bueno, este se parece o es la semejanza con bloqueo de entrada-salida o lo que nosotros vimos en la clase teórica en espera de una entrada-salida. Después tenemos ejecutándose o en cola de listos. Bueno, acá sí hay una diferencia entre lo teórico y lo que nos presenta Linux. Por ejemplo, en la teoría, el estado running o ejecución era cuando el proceso estaba haciendo uso de la CPU, y el estado de listo era cuando el proceso estaba esperando la CPU. Bueno, acá Linux toma lo que es un proceso en ejecución haciendo uso de la CPU y los procesos que están en la cola de listos esperando por la CPU. Linux dice que a eso es un mismo estado, el estado de running, ¿sí? Y en la teoría dice que no, hay un estado que es listo y hay un estado que es en ejecución, o sea, los separa. Linux los pone todos juntos dentro del mismo estado running, ¿sí? Después tenemos el estado S, dormido interrumpible, esperando que se complete un evento, esperando por la terminación de un evento. Bueno, nosotros vimos también en la teoría que había distintas maneras de dejar la CPU. Una de ellas era, por ejemplo, esperar o pedir una rodaja de tiempo. En ese caso, el proceso está esperando que termine un evento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el proceso pide una rodaja de tiempo, va a ser interrumpido cuando esa rodaja de tiempo termine. Después tenemos el estado stopped, detenido. Bueno, el proceso está esperando una señal o ha sido detenido por una señal de una tarea de control o está siendo debagueado, ¿sí? Después tenemos paginado, paginado es el estado que más se parece a estado nuevo en la teoría, ¿sí? Donde un proceso es paginado en memoria virtual. Después tenemos muerto. Esto nunca debería ser visto, ¿sí? Porque un proceso muerto terminó, ya no existe más, entonces no debería ser visto. Entonces por eso nosotros en la teoría decíamos, cuando veíamos el estado terminado, que en realidad el estado terminado se parece más al estado de zombie. ¿Por qué? Porque si bien está terminado, el proceso ha terminado, pero el padre no se ha enterado que el proceso ha terminado. Entonces se sigue visualizando el proceso. En cambio, cuando un proceso termina normalmente y el padre se entera de que ese proceso que ha creado ha terminado, entonces no debería ser visto, ya, porque eso no existe más, ¿sí? Bueno, esto es un poco una relación entre los estados de procesos en Linux y los estados de procesos que vimos en la teoría, o sea, en ese diagrama de estados que habíamos dicho que no era el único, hay varios diagramas de estados de procesos, ¿sí? Salimos con Q, ahí está. Bien, entonces fíjense, ahora podemos entender quizás la columna S, la columna que está acá, ¿sí? Esta columna S, que casualmente es la columna de estado. Entonces, esta S quiere decir que el proceso bash estaba sleeping, ¿sí? Mientras el proceso PS se estaba ejecutando, ¿sí?
y mientras el proceso PS se estaba ejecutando, estaba running. Quiere decir que acá tenemos un ejemplo de un proceso que crea a un hijo, PS. ¿Eso dónde lo vemos? Acá. El PS es hijo del bash. ¿Sí? Bien. Por un lado. Por otro lado, cuando tiene el hijo, el bash tiene el hijo, que es el PS, el proceso bash queda durmiendo esperando que el hijo termine. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto el PS y doy enter, ¿qué hace el bash? Crea el proceso PS se ejecuta, pero mientras el PS se ejecuta, el bash está sleeping. ¿Sí? Vamos a probarlo con otro comando, que es sleep20. Fíjense, este es un comando que el proceso padre va a crear y se va a poner en ejecución. Ahí está en ejecución el proceso sleep con un argumento de 20. ¿Qué quiere decir? Que el proceso sleep es un proceso que duerme durante 20 segundos y además durante esos 20 segundos el proceso bash también está durmiendo porque está esperando que su hijo termine. ¿Sí? Bueno, acá nos vamos a quedar descansando todo el mundo. Ya, ahí está. Bueno, ya está, ya no descansamos más. Ahí, fíjense que terminó el proceso sleep 20, el proceso sleep, y vuelve a ejecutarse el bash. Está esperando el bash que alguien ingrese un comando, ¿sí? Podemos ejecutar, hay dos formas de ejecución, en primer plano. Esta es la ejecución en primer plano. ¿Y qué me quiere decir con esto? Bueno, le quiero decir con esto que una ejecución en primer plano podríamos decir que es cuando el proceso que se está ejecutando hace que el creador bash, en este caso, se ponga en sleeping. ¿Sí? De nuevo, el bash está en sleeping, ¿sí? Y no tiene uso de la terminal el bash. No tiene uso de la terminal. El que tiene uso de la terminal en este caso es el sleep 20, que no hace nada. ¿Sí? Simplemente duerme. Bueno, entonces quiere decir que un proceso cuando está ejecutándose en primer plano o en foreground, toma el control de la terminal. Pero podemos ejecutar el proceso, en este caso le vamos a dar más segundos de sueño. Podemos ejecutarlo en segundo plano. ¿Sí? Fíjense que yo lo mandé a ejecutar, lo mandé a dormir 200 segundos y tengo el control de la terminal. Fíjense. Ahí está. Tengo el control de la terminal. Y fíjense que si yo ejecuto el comando PS, que el comando PS me muestra los procesos que están ejecutando se están ejecutando en la sesión del bash de este usuario. El usuario es el usuario 1000, ¿sí? Ese es el user ID, un número que me representa a mí, en este caso JRomer, soy el usuario JRomer. Entonces, fíjense que acá tenemos el bash, ¿sí? 2516. Creo al hijo 2702. ¿Cómo sé que es el hijo del bash? Y porque el padre es el 2516, que es el bash. Y además creó el 2516, que es el PS, ¿sí? Ahí está. Y por supuesto el sleep se sigue ejecutando, ¿sí? En segundo plano, pero me devolvió el control de la terminal, ¿sí? Bien, eso sería, en pocas palabras, un concepto práctico de la funcionalidad que tiene el shell de ejecutar procesos en primer plano y procesos en segundo plano. ¿Sí? Bueno, otra cosa que les quería mostrar en esta montaña, ya esto es como que nos encontramos una pared de piedra que hay que escalar y la pared de piedra está a 90 grados con respecto al piso, o sea, bastante complicada de escalar, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Se acuerdan que hablamos del bloque de control de proceso?
Y si ustedes vuelven al video anterior, van a ver que el grafiquito del bloque de control de proceso es extremadamente simple. Bueno, la definición del bloque de control de proceso está en un archivo que se llama shed.h, ¿sí? Que hay que buscarlo. Bueno, vamos a buscar este archivo shed.h, ¿sí? Con un comando que es find. Lo voy a buscar a partir de... Después hablaremos del file system, ¿sí? En el sistema operativo se va a hablar mucho del file system. Entonces eso quiere decir que busquemos desde el comienzo, y que mostremos los nombres de los archivos que va encontrando, y yo quiero buscar el shed.h. Es un archivo que contiene la estructura del bloque de control de proceso. Vamos a buscarlo, a ver dónde está. Bien, voy a cancelar acá la búsqueda porque el que quiero mostrar es el que está acá. ¿Sí? Es el que está acá. Ahí contiene, ese archivo me va a permitir ver la estructura del archivo bloque de control de proceso. Entonces lo voy a editar. Vamos a editar, vamos a poner el camino del archivo. El camino me permite, bueno. Guión 2.6. Fíjense que está relacionado con el kernel, ¿no? Bien, no me mostró nada. Bueno, seguramente que el problema radica en que yo no tengo permisos para ver el contenido de ese archivo. Ahí, fíjense, ahí terminó, acaba de terminar, perdón, ¿no? Que salte de una rama a otra, de una idea a otra, discúlpenme. Pero ahí ven que terminó la ejecución del proceso sleep 200, ¿sí? que había quedado en ejecución en segundo plano, había quedado en ejecución en background. ¿Sí? Ahí terminó. Fíjense que ahí terminó. Bueno, les decía que supongo que no me dejó abrir el archivo. ¿Por qué? Porque yo soy el usuario JRomer, ¿sí? Ahí está el usuario JRomer. Son comandos que me permiten, son comandos para administrar usuarios, ¿sí? Ahí está Juan May, ¿quién soy yo? JRomer. Bueno, entonces me voy a conectar como superusuario. Ahí está, me conecto como superusuario y voy a editar ahora. Ahí está, ¿ven? O sea, cuando estaba conectado como superusuario, perdón, cuando estaba conectado como usuario ordinario o sin privilegios, no me permitió ver el contenido del archivo. Ahora me conecté como superusuario con el comando su y la clave del superusuario, y ahora me permite ver el archivo que contiene la estructura del bloque de control de proceso de esta versión de Linux, ¿no? De la versión 2.6.32 del núcleo. Esa es la versión del núcleo de Linux. Ya hay que hacer una diferencia entre lo que es el núcleo y lo que es la carcasa, ¿sí? Que puede tener versiones que no tengan el mismo número, ¿sí? Ese 2.6.32 es la versión del núcleo, ¿sí? Del corazón del Linux. Después la carcasa es otra cosa, es como quién soy, qué me pongo. Puedo cambiar de ropa, pero difícilmente puedo cambiar de cuerpo. Bien. Bueno, voy a buscar... voy a buscar... el contenido de la estructura, espero no pasarme.
Debe estar, voy por la línea 500, debe estar en la línea 1000 y pico. 1000 por acá hay que estar atentos porque 1100 supongo que debe estar en la línea 1100 aproximadamente. Por acá tiene que estar, por acá tiene que estar, por acá tiene que estar. Ahí está ladrando, va a ladrar el perro. Alina, vení por acá. O 1200, a ver, o me pasé y no lo vi. No, acá está, 1275. Bien, acá empieza el bloque de control de proceso. ¿Sí? Vamos a ir para abajo a ver dónde termina. Y debe terminar en la 1300, calculo yo, a ver, 1400. Tenemos que estar atentos para encontrar el cierre de la estructura, que es la llave, y no me quiero pasar el gato. Ahí está el gato maullando, qué bueno. Qué bueno que esta cuarentena. Bien, ahí, sigue. Ahí está, acá terminó. Ahí está el gato peleándose no sé con quién. Bueno, acá terminó en la línea 1602. Yo dije 1300, o sea que esto comenzó en la línea 1200 y termina en la línea 1600. Si no me comí ninguna llave en el medio que no la vi, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir para arriba de nuevo. Este es el bloque de control de proceso, esta es la montaña, esta es la pared de piedra que está para este tema, no es la única pared de piedra que a 90 grados que vamos a encontrar cuando queramos subir la montaña. Decimos, qué lindo folletito, yo quiero subir esa montaña. Bueno, cuando vas a subirla, ¿viste? El folleto era otra cosa, ¿eh? En el folleto no hay tormentas de nieve, en la montaña sí. Bueno, a ver, acá está, acá empezó. Struct. Bueno, de más está decirle que el nombre de la estructura, bloque de control de proceso, es stackstruct. Está en este archivo que ustedes ven acá arriba. Esa es la ubicación. El archivo se llama shed.h y está en esta ubicación, ¿sí? En el directorio desde el comienzo de la estructura jerárquica del file system, en el directorio user, en el directorio screen, perdón, source, nada que ver con screen, discúlpenme, source, el nombre del núcleo y las fuentes del núcleo, y un directorio que se llama include, Linux, y bueno, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Esto no es esto es de source, fuente, ¿sí? Bueno, ahí está la montaña. Fíjense, por ejemplo, la primera información que tiene el bloque de control del proceso es el estado del proceso, en qué estado está el proceso, ¿sí? Alguna otra conocida, ¿sí? Vamos a ver si vemos algo conocido relacionado con la prioridad del proceso, ¿sí? Pero eso todavía no es conocido, ¿sí? Bueno, acá vamos a encontrar todo lo que tiene el bloque de control de proceso, ¿sí? Acá, fíjense, los PID, el PID del proceso, ¿sí? El PID del proceso. Bueno, toda esa información que no está, o sea, esto no está en los libros de la teoría, esto está ya en la bibliografía específica de bajo nivel de un sistema operativo de este tipo, pero bueno, es bueno darse cuenta de algo, de la diferencia que hay entre el folleto y escalar la montaña en un día de tormenta, ¿sí? Bien, vamos a cerrar acá. Ok. Acá está. Bien. Otra cosa que vamos a usar mucho es tres cosas. Vamos a usar mucho: la edición, editar ASCII, y vamos a compilar programas escritos en lenguaje C bajo Linux y ejecutar. Y para terminar esta pequeña presentación al pie de la montaña
y mirándola y decir, bueno, yo voy a encarar esto, sí lo voy a encarar y voy a hacer frente a las montañas, a la montaña y a las tormentas de nieve y a todo el frío y a lo que venga, y también lo bueno, ¿no? Lo bueno, imagínense la cima, lo que debe ser, ¿no? La cima debe ser algo espectacular. Pero bueno, entonces ya para ir terminando este pequeño video, lo que voy a hacer es, por ejemplo, en mi versión yo tengo el Gedit, que a mí me gusta, me agrada, no sé, por ahí me agrada porque es el único editor que uso. Hay otro que es el de los, digamos, en realidad deberíamos usar este editor, el VI. El VI es el editor por excelencia de los entornos X, ¿sí? O sea, en cualquier plataforma que vos te sientes de los entornos X vas a encontrar el VI. Entonces, eso es lo que tiene un profesional digamos, de administrar y de programar entornos operativos, ¿no? Que debería utilizar solamente las herramientas estándar. Entonces el VI lo vas a encontrar en cualquier plataforma que sea de tipo X. ¿Cuáles son las plataformas de tipo X? Bueno, Unix, IX, Solaris, CentOS, Linux, bueno, todos, ¿sí? Entonces, el VI lo vas a encontrar, pero no es para nada amigable, ¿sí? No es para nada amigable. No hay ningún tipo de ayuda, entonces yo voy a salir inmediatamente de esto porque se me complica. Entonces voy a apretar la tecla escape, voy a apretar los dos puntos, ahí aparece y ahí puedo tipear el comando y voy a salir inmediatamente de este editor que a los nerds les encanta. Bueno, yo no soy nerds, así que voy a utilizar el Gedit. Algo simple. Pero el Gedit no es estándar de los entornos X. Está en esta plataforma porque, bueno, lo descargué y, bueno, entonces ustedes pueden usar el que quieran. Si quieren usar el VI, mejor. Quiere decir que van a desafiar cualquier tormenta de la montaña. Yo voy a usar el edit. Bien, ahí estamos, documento no guardado. Bueno, y voy a escribir un programita en C. No importa ahora que sepan C, que no sepan C, no es el objetivo de este video. Ya voy a hacer otros de la parte de programación de C. El objetivo de este video es darle un marco práctico a procesos, ¿no? A procesos del video anterior. Entonces voy a escribir un programita. A ver, vamos a ver. Un programita muy cortito para que no se aburran. ¿Sí? Y después les voy a dejar una pregunta para que piensen. Yo creo que con ese va a andar. Ya está, ya termino, ¿eh? Fíjense que este proceso solamente tiene una línea de ejecución, en realidad tiene dos líneas de ejecución a nivel de usuario, a nivel al alto nivel. Si hablamos de alto nivel hay dos líneas de ejecución, si hablamos de bajo nivel va a haber muchísimas más líneas de ejecución, ¿no? Acuérdense que esta es la versión, esto lo que estamos viendo es el modelo de un proceso que se va a ejecutar, pero se va a ejecutar en lenguaje de máquina. Entonces esto es el alto nivel y después lo que se ejecuta es el bajo nivel. El bajo nivel, ¿qué es? Bueno, lo que está más cerca del bajo nivel es el assembler y después más abajo está el lenguaje puro de máquina, ¿no? Ustedes ya lo habrán visto, lo habrán vivenciado con las prácticas que hicimos de assembler, ¿sí? Con el repaso de arquitectura donde había assembler. Entonces, acá en este alto nivel, fíjense que hago referencia a algo de la teoría también que se refiere a la gestión de procesos. El sistema operativo debe brindar
digamos, una serie de servicios, de funciones que permitan gestionar procesos, ¿sí? Entonces, casualmente el fork, que nombraba la teoría, es una de esas tantas funciones o llamadas al sistema. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre función y llamada al sistema. Igualmente hay un video mío en mi canal que habla de esta diferencia. Ese video se llama llamada al sistema 01, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Así que ahí pueden mirarlo para tener el concepto de lo que es una llamada al sistema. Esto se refiere, este for es una de las, digamos, funcionalidades que me brinda el sistema operativo para poder gestionar y manejar distintos procesos, ¿sí? Y esta es la primera introducción más básica que voy a hacer, dejándoles a ustedes una pregunta, ¿sí? No le voy a dar la respuesta, voy a dejar que ustedes busquen, se tomen su tiempo para responderse. Esa es la primera línea de alto nivel y esta es la segunda línea de alto nivel, ¿sí? Y acá hay solamente un printf, ¿sí? Entonces el printf dice, ¿quién soy? ¿El padre o el hijo? Y le falta la pregunta. Y voy a modificar. ¿Quién escribió esta línea en la terminal? ¿Sí? ¿Quién escribió esta línea en la terminal? ¿El padre o el hijo? Bien, un signo solo de pregunta. Bueno, ese es mi programa. Después vamos a hacer algunos videos. Vamos a hacer videos para empezar a explicar en detalle el lenguaje CE orientado a sistemas operativos, ¿sí? Ese es mi trabajo ahí que tengo para este fin de semana. Bueno, ahí está, señores, su primer programa en C bajo Linux, ¿sí? Acá ya no estamos en una pared, digamos, de 90 grados de toda de piedra, ya tenemos algunas dificultades para seguir avanzando, pero ya esto es de poca dificultad. Bueno, vamos a guardar esto, guardar, no vamos a poner el nombre ejemplo 1, qué sé yo, ejemplo, simplemente ejemplo, ¿sí? Guardar, reemplazar, bien. Bueno, ahí el editor es bastante amigable, me pone algunos colorcitos. Cierro, limpio la pantalla y ahora ese fuente ejemplo vamos a compilarlo. Hoy no vamos a hablar en detalle de las diferentes formas de compilación, vamos a usar la más sencilla, compilador de C, ejemplo.c, _o, ejemplo. Bueno, el compilador de C pueden usar este, pueden usar otro, seguramente hay otro que es el GCC. Si ustedes tienen su Linux instalado, fíjense si tiene el GCC, si tiene el CC. El CC debería estar porque es algo parecido al BI, es un ANSI, un compilador ANSI que debería venir con todos los plataformas, sistemas operativos del tipo X, lo llamo yo, Unix, Solaris, IX, Linux, ¿sí? Fíjense que menos en Solaris, en la mayoría aparece una X. Bien, entonces, CC, el compilador de C, pueden usar el GCC, después viene el nombre del programa que acabo de editar, tiene que terminar en .c, después viene un argumento modificador del comando cc, _o, indica que la salida que genere el compilador me la genere con el nombre ejemplo, ¿sí? Bueno, le doy enter. Bueno, si no me muestra nada raro, quiere decir que no tiene errores de compilación, ¿sí? Si no, ahí aparecerían todos los errores de compilación. Y ahora lo vamos a ejecutar. Ejemplo, lo vamos a ejecutar. Punto barra, después vamos a explicar por qué tenemos que anteponer punto barra adelante del ejecutable, ¿sí? Ahora no, simplemente ponemos punto barra y el nombre del ejecutable, enter. Bien. Fíjense que cuando yo ejecuto acá, me queda
¿quién escribió esta línea en la terminal? El padre y el hijo. Después apareció el bash, dijo, uy, acá aparezco yo, uy, bash, me meto acá y escribo digamos, mi línea que indica entrada de comando. Y después se escribió de nuevo ahí está el perro que quiere morder a alguien. Después aparece de nuevo esa línea. ¿Quién escribió esta línea en la terminal? ¿El padre o el hijo? ¿Sí? Quiere decir que esa línea, ¿quién escribió? O sea, la línea que dice ¿quién escribió esta línea en la terminal? ¿El padre o el hijo? Aparece dos veces. ¿Sí? Aparece dos veces. Entonces, sin embargo, mi programita tenía una vez sola, ¿no? Bueno, ese es el interrogante que les dejo. Hay mucha información en internet del fork. Esto no quiere decir que no lo volvamos a discutir, no solamente le hago una pregunta para que ustedes la trabajen la respuesta, si no sería muy fácil que... mi idea es generar dudas, generar interés, generar una pregunta para que ustedes vayan y traten de responderse solos. Después, bueno, lo podemos discutir en otro video mientras siga la cuarentena. Yo espero que no, pero en algún momento esperamos volver a las aulas lo antes posible, para poder charlar más profundamente estos temas. Pero por ahora les dejo esta inquietud. Que respondan, ¿qué pasó acá? ¿Por qué mi programa tiene una sola línea que muestra por pantalla un texto y cuando lo ejecuto ese texto aparece dos veces, ¿sí? Y además aparece intercalado con el mensaje del YEL, ¿sí? ¿Se acuerdan? Foreground, background, ¿sí? Yo lo ejecuté en foreground, ¿sí? Y sin embargo aparece el YEL, Eso es una duda, un interrogante muy interesante para responder. Muy interesante. Es más, me gustó tanto que lo voy a ejecutar de nuevo. Ahí está, aparece mezclado el YEL, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver ya con la parte, digamos, escalar la montaña que hablaba la teoría del for, el exec, el wait, el exit, ¿no? Entonces les recomiendo para responder esta pregunta que vean un video que está en mi canal, que es Jugando con el Fork, y también que vean el video del concepto de llamada del sistema. ¿Sí? Bueno, por ahora esta idea la dejamos acá. La idea era transmitirle esta inquietud y que ya se vayan metiendo en este tema, ¿no? Ya vayan, digamos, vayan preparando la mochila para subir la montaña, vayan preparando las zapatillas, vayan preparando la brújula y el botiquín. Bueno, espero que este video les sea útil, les sea entretenido. Y bueno, nos vemos pronto en el aula o en otros videos. Que tengan buenas tardes. Chau, chau.